Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Un romance vertiginoso de Wisconsin a Berlín. Mildred Fish no provenía del dinero. De hecho, su familia a menudo había tenido dificultades para salir adelante. Pero Mildred demostró ser una estudiante dedicada, obteniendo una licenciatura en humanidades y una maestría en inglés. En 1926, ya enseñaba literatura estadounidense en la Universidad de Wisconsin. Ahí conoció a Arvid Arnak. Había entrado a una de sus conferencias por accidente, de hecho, estaba de visita en la universidad para escuchar una charla sobre los sindicatos. Pero al ver a Mildred, se enamoró de inmediato. Cuando apareció por segunda vez, llevaba un ramo de flores silvestres que había recogido él mismo. Al final del año, los dos estaban intercambiando votos y Mildred Fish se convirtió en Mildred Arnak. En cuanto a Arvid, sus antecedentes eran completamente distintos. Era sobrino del estimado historiador y teólogo alemán Adolf von Arnak, quien había ayudado a redactar la Constitución de Weimar de Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Von Arnak era tan querido que un edificio en Berlín, la Casa Arnak, recibió su nombre. Cuando Arvid conoció a Mildred en su viaje a los Estados Unidos, ya era licenciado en Derecho y estaba a punto de obtener su doctorado. De hecho, poco después de su matrimonio, hicieron planes para regresar a Alemania para que él pudiera hacerlo. Mildred también trabajaría en su doctorado mientras daba clases en la Universidad de Berlín, donde la contrataron para enseñar literatura estadounidense. Cuando Mildred llegó finalmente a Berlín por primera vez, era 1929. Era como si hubiera aterrizado en medio de una encrucijada europea, donde las voces que pasaban podían hablar alemán, inglés, francés, ruso, italiano, polaco u holandés. Pero también estaba claro que algo andaba mal. Alemania se enfrentaba a una grave crisis de desigualdad, donde quiera que Mildred fuera, había familias sin un centavo y sin hogar en las calles. Una pobre mujer con la que Mildred pasó atormentaba su mente. El vestido que llevaba era igual al que usaba la madre de Mildred. Una de las cosas por las que Mildred y Arvid realmente se unieron fue un profundo compromiso mutuo con las causas sociales. En el caso de Arvid, esto significaba viajar periódicamente a Moscú para trabajar como secretario de un grupo llamado Arplan, o Grupo de Trabajo para el Estudio de la Economía Planificada Soviética. En ese momento, la economía de la Unión Soviética estaba en auge. Algunos alemanes, como Arvid, pensaron que sus ideas también podrían ayudar a dar un giro a la economía alemana. Los Arnak no lo sabían en ese momento, pero la participación de Arvid en Arplan tendría profundas consecuencias en sus vidas en los próximos años. Trabajo, libertad, pan. A principios de 1930, Mildred y Arvid tenían algunos motivos para tener esperanzas en el futuro. Si bien aún existía la disparidad, la economía se había estado recuperando desde 1923. Además, estaban los principios de la Constitución de Weimar de 1919, que en muchos sentidos era un documento progresista que garantizaba muchas libertades e igualdad entre los sexos. Las mujeres tenían derecho a votar, la censura estaba prohibida en gran medida y había libertad religiosa, todo lo cual había provocado un renacimiento artístico e intelectual en el país. Pero, por otro lado, no se podía ignorar el pulso de la calle, se estaba gestando una tensión subyacente. Un escritor alemán en Berlín explicó que, a pesar de las libertades extraordinarias, persistía la sensación de que algún día todo esto se derrumbaría repentinamente. De hecho, a principios de la década de 1930, las cosas empezaron a cambiar a un ritmo acelerado. Berlín entró, como dijo Mildred, en horas muy oscuras. El 29 de julio de 1932, Mildred dio su última conferencia en la Universidad de Berlín. No se dio ninguna razón por la que le pidieron que no regresara, pero a Mildred no le costó entenderlo. Durante 2 años, había estado dando conferencias sobre autores como William Faulkner y Theodor Dreiser, cuyas obras comentaban la difícil situación de la clase trabajadora oprimida.
Mildred no ocultó sus puntos de vista políticos, estableció conexiones directas entre estos libros, las dificultades a las que se enfrentaban muchos alemanes, y el preocupante ascenso del Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes, también conocido como los nazis. 2 días después de la última conferencia de Mildred en la universidad, se celebraron elecciones. No era la primera vez que el partido nazi aparecía en las papeletas. En las elecciones de 1928, obtuvo menos del 3% de los votos. Pero en 1932, esa cifra subió al 37%, lo que convirtió a los nazis en el partido más grande del Parlamento alemán. Su lema, trabaja, libertad, pan, se podía ver por todo Berlín. En una carta a su madre, Mildred explicó que el pueblo alemán, que se enfrentaba a la amenaza de la pobreza, había llegado a la conclusión de que las cosas habían ido mejor antes. Pensaron que volver a un gobierno más absoluto era el mejor curso de acción. Como resultado, el fascismo estaba en aumento. Muchos en Alemania estaban preocupados por los logros del partido nazi, pero aún no estaban asustados. Después de todo, el líder del partido, Adolf Hitler, era visto como un bufón y la prensa lo ridiculizaba ampliamente. Cuando se postuló para presidente en 1930, había sido derrotado rotundamente. La gente creía que el gobierno, las normas de la Constitución y los políticos más experimentados en el Parlamento mantendrían a Hitler y a los nazis bajo control. Un incendio que lo cambió todo. Había algunas señales de advertencia sobre las verdaderas intenciones del partido nazi. En 1932, Hitler ya había publicado su manifiesto, Mein Kampf. Aunque pocas personas lo habían leído realmente, tanto la prensa de izquierda como la de derecha, la habían calificado de poco más que delirios desquiciados. Aún así, ofreció una idea de las motivaciones antidemocráticas detrás del partido nazi, incluido el desenfrenado antisemitismo de Hitler. En 1932, el Münchener Post publicó noticias aún más preocupantes sobre la agenda de Hitler, una historia sobre la celda G del partido nazi, un escuadrón de la muerte secreto creado para asesinar a los enemigos de Hitler. Teniendo en cuenta los alarmantes informes como estos, así como las burlas a las que se había enfrentado Hitler en la prensa, no era sorprendente que el partido nazi trabajara rápidamente para proscribir la libertad de prensa y de expresión. Pero esa era solo una pieza del rompecabezas. El 27 de febrero de 1933, apenas unas semanas después de que Hitler asumiera el cargo de canciller, se produjo un incendio en el Reichstag que destruyó por completo el edificio del Parlamento alemán. ¿Un simpatizante comunista enfurecido incendió el Reichstag, según cuenta la historia oficial? ¿O el incendio fue provocado deliberadamente como excusa para que el partido nazi promulgara su agenda? De cualquier manera, ejerció una presión inmensa sobre el presidente de Alemania y sobre los miembros del Parlamento. A pesar de la oposición abierta de algunos de esos miembros, se llevó a cabo una votación, la mayoría aprobó una nueva ley, la ley para eliminar las dificultades del pueblo y el Reich. Básicamente, hizo trizas la Constitución de Weimar. Algunos seguían creyendo que esto solo sería una medida de emergencia temporal. Sin embargo, la ley, junto con una orden presidencial titulada Decreto del Presidente del Reich para la protección del pueblo y el Estado, convirtieron efectivamente a Alemania en una dictadura. Fue un golpe de Estado sin derramamiento de sangre. Hitler ya no era el canciller, se convertiría en el Führer o líder. Y ahora tenía el respaldo legal para silenciar a toda la oposición, y detener a cualquiera que hablara mal de él o del partido nazi. Pronto se promulgaron más leyes, algunas oficiales, otras simplemente ideológicas. La actitud de liberación femenina de la era Weimar ya era cosa del pasado. Joseph Goebbels, director del Ministerio de Ilustración Pública y Propaganda, declaró públicamente que los problemas recientes de Alemania se debían en parte al hecho de que a las mujeres se les habían concedido demasiadas libertades. Dijo que las mujeres no deberían trabajar, en cambio, su deber más glorioso es dar hijos a su pueblo y a su nación. Solo en el sector público, más de 19.000 mujeres fueron despedidas de sus empleos. Club de espías. Una vez que dejó la Universidad de Berlín, Mildred no se quedó sin trabajo por mucho tiempo.
Pronto encontró trabajo como profesora de inglés en la escuela nocturna para adultos de Berlín, o BAG, como la conocían los lugareños. En cierto modo, el trabajo le convenía a Mildred. Tanto ella como Arvid se dedicaban a ayudar a la clase trabajadora, y los estudiantes de BAG eran exactamente eso. Muchos estaban desempleados, algunos eran judíos y más de unos pocos estaban descontentos con el reciente cambio político en Alemania. La escuela en sí misma fue pionera. Antes de abrir sus puertas, las únicas escuelas para adultos de clase trabajadora habían sido las escuelas vocacionales y de oficios. El BAG quería ayudar a las personas a escapar de la pobreza enseñándoles cosas como historia, filosofía, literatura y ciencia, cosas que podrían ampliar sus horizontes. En el BAG, Mildred siguió hablando abiertamente sobre política, para sorpresa de algunos estudiantes. Además de hablar sobre Ralph Waldo Emerson, Shakespeare y Charles Dickens, cantó canciones populares como El cuerpo de John Brown, sobre el abolicionista que murió intentando liberar a los esclavos en el sur de Estados Unidos. Y no temía relacionarse con los acontecimientos actuales en Alemania. Una discusión sobre la esclavitud podría llevarla a preguntarle a un estudiante, ¿cree que Hitler debería ser canciller? Al principio de su carrera docente en BAG, Mildred creó un club de inglés extracurricular que se reunía regularmente. Invitó a personas provocadoras de su círculo social, como George Messerschmitt, que trabajaba en el consulado de los Estados Unidos. Estos invitados abrieron la puerta a nuevas discusiones políticas. No estamos muy seguros de lo que dijo Messerschmitt en la reunión del club inglés. Pero cuando habló con un colega de la Casa Blanca, describió el gobierno nazi como de una mentalidad que usted y yo no podemos entender. Algunos de ellos son casos psicopáticos, y normalmente estarían recibiendo tratamiento en algún lugar. Al principio, el club se reunía en el apartamento de Mildred y Arvid. Sin embargo, a principios de 1933, esto se consideró un riesgo demasiado grande. Los muros no eran muy gruesos, y ya circulaban rumores de que personas delataban a vecinos sospechosos de haber cometido traición a la patria, lo que ahora incluía actividades benéficas, como escuchar emisoras de radio no alemanas. La policía secreta, conocida como Gestapo, y las SS de Hitler, una unidad paramilitar, actuaron con impunidad. Derribaron puertas y sacaron a la gente para interrogarla, haciendo cumplir las nuevas leyes de Hitler con un prejuicio extremo. La amenaza de encarcelamiento indefinido, tortura o muerte era muy real. Los Arnacks se tomaron en serio esta amenaza, pero eso no les impidió luchar contra el nuevo régimen. En poco tiempo, Mildred usó su club de inglés para reclutar gente para lo que se conoció como el Círculo. El Círculo comenzó haciendo panfletos y volantes que contrarrestaban la fuerza bruta de la maquinaria de propaganda nazi. Dejaban estos materiales entre los periódicos o los apilaban en fábricas y almacenes donde los trabajadores los encontrarían. El Círculo formaba parte de un movimiento de resistencia alemán que estaba en pañales en 1933, se volvería más complejo e incluso internacional en los años venideros. Luchando en una pelea peligrosa en 1933, el gobierno nazi detuvo a 20.000 presos políticos. Como muchas otras personas, Mildred y Arvid se preguntaron, ¿deberíamos quedarnos o irnos? Después de todo, con los vínculos de Arvid con Moscú, fácilmente podrían haberlo tildado de comunista y convertirse él mismo en prisionero. Aún así, decidieron quedarse y luchar todo el tiempo que pudieran. Estaban en el centro del círculo, y organizaban campañas de folletos para tratar de inspirar a la gente a levantarse contra el gobierno nazi. Mientras tanto, se seguían aprobando leyes nuevas y cada vez más opresivas. El 15 de septiembre de 1935, la Ley de Ciudadanía del Reich, y la Ley para la Protección de la Sangre, y el honor alemanes privaron a los judíos de su ciudadanía y de sus derechos civiles y humanos. De repente, era ilegal que una persona judía se casara o tuviera relaciones sexuales con una persona no judía. La creciente marginación, la segregación y el confinamiento condujeron al plan nazi más amplio de exterminio. En 1933, un periódico explicó cómo, debido a la capacidad limitada del sistema penitenciario alemán normal, una antigua fábrica de pólvora de Dachau iba a albergar a presos políticos en lo que se denominó custodia preventiva.
El gobierno afirmó que no había intención de mantener a estos presos más tiempo del absolutamente necesario. Dachau era el prototipo de campo de concentración. Se establecieron unos 170 campos improvisados más pequeños en Berlín. Durante los siguientes 10 años, también se establecieron campos a mayor escala como Buchenwald, Mauthausen y Auschwitz. Uno llamado Ravensbrück sería solo para mujeres reclusas. Para muchas familias judías, la decisión estaba clara: marcharse. Y para los Harnack, la necesidad de ayudar a los judíos a escapar estaba igualmente clara. Para ello, utilizarían sus conexiones lo mejor que pudieran. A principios de 1935, estas conexiones eran importantes. Tener a Adolf von Harnack como tío seguía pagando dividendos a Arvid, y pudo conseguir un trabajo en el Ministerio de Economía. Esto también le dio acceso al Deutscher Club, un club social para nazis de alto rango, un lugar donde podía reunirse con otras personas de los niveles más altos del gobierno que estaban interesadas en socavar los planes de Hitler. Mientras tanto, Mildred tenía contactos en la Embajada de los Estados Unidos y en el American Women's Club, que estaba poblado por esposas de diplomáticos. Debido a los antecedentes familiares de Arvid, los Harnack socializaron y se codearon con algunas de las figuras más influyentes de Berlín. Gracias a ello, Mildred pudo obtener visados y ayudar a personas como el editor judío Max Tau, que encontró refugio en Noruega. El costo de la resistencia a los esfuerzos del círculo no pasaron desapercibidos. Solo en 1934, la Gestapo confiscó más de 1 millón de sus folletos. Pero para entonces, habían surgido más grupos de resistencia. Una figura importante de la resistencia berlinesa fue Amos Schulze-Boysen, un joven oficial del Ministerio de Aviación que dirigía el grupo de resistencia del distrito de Gegner. Otro, el exeditor de la revista Adam Kukov, dirigió un pequeño grupo llamado Tag-Kreis. Y John Rittmeister, neurólogo, dirigió uno llamado Rittmeister-Kreis. Estos eran solo algunos de los grupos de resistencia de Berlín que de vez en cuando se interconectaban con el propio círculo de Mildred y Arvid. Los riesgos tampoco disminuían. Solo en 1936, más de 12.000 personas fueron detenidas por distribuir panfletos de la oposición. 2 de ellas eran personas que Mildred había reclutado a través de sus reuniones del BAG. Con personas como Arvid y Schulze-Boysen en la resistencia, los folletos se hicieron más detallados. Desde su puesto en el Ministerio de Aviación, Schulze-Boysen proporcionó detalles sobre las tropas, las armas y los suministros que Hitler enviaba al dictador español Francisco Franco. Pero guardar secretos empezaba a afectar a Mildred y Arvid. Era bien sabido que cada edificio de Berlín tenía su propio informante de la Gestapo, y la identidad del informante no siempre era un misterio. Por ejemplo, hubo un período en el que los Harnack vivían en un edificio propiedad y ocupado por Ella Estrell, una amante de Joseph Goebbels. Y sin importar dónde vivieran, los Harnack tenían buenas razones para creer que su casa tenía micrófonos. No era raro que aparecieran trabajadores misteriosos, y decían que estaban allí para solucionar un problema o actualizar algunos cables y, en su lugar, instalar equipos de vigilancia. Tanto Mildred como Arvid también tuvieron que pasar sus días haciéndose pasar por seguidores de los nazis. Para Arvid, era algo más que posar. Había tomado la difícil decisión de registrarse oficialmente como nazi para conservar su trabajo y tener acceso a la gente del Deutscher Club. Mildred, por otro lado, con frecuencia se hacía pasar por simpatizante para reclutar personas para la resistencia. Decía algo amable sobre Hitler, para ver cómo respondía una persona. A veces estaban disgustados con ella, y esa era justo la respuesta que esperaba. En 1937, cuando Mildred regresó brevemente a los Estados Unidos para visitar a amigos y familiares, se hizo evidente que algo había cambiado en lo profundo de su ser. Incluso al otro lado del Atlántico, no podía evitar la sensación de que la estaban siguiendo o poniendo a prueba su lealtad. Así que se mantuvo fría y callada sobre lo que estaba pasando en Alemania. Cuando le dio un beso en la mejilla a una amiga, la amiga se volvió hacia su esposo y le dijo: «Tengo la sensación de que me acaba de besar un nazi». Mensajes no recibidos. Hitler quería paz.
Eso es lo que dijo una y otra vez cuando se le preguntó por qué estaba desafiando las órdenes del armisticio de la Primera Guerra Mundial que prohibía a Alemania acumular armas, construir tanques y fabricar armas de guerra. Por supuesto, estaba mintiendo descaradamente. En sus puestos en los ministerios de Finanzas y Aviación, tanto Arvid como Arroz Schulze-Boysen se dieron cuenta de que el Führer se estaba preparando para una guerra a gran escala. La Unión Soviética estaba cada vez más preocupada, quería buena información. Alexander Hirschfeld, un viejo amigo de Arvid desde sus días en Arplan, trabajaba para el centro de Moscú, la sede de la Agencia de Inteligencia Extranjera Soviética. Hirschfeld llegó a Berlín e intentó reclutar a Arvid para que fuera agente soviético, pero Arvid se negó, en su mayor parte. No aceptaría dinero y no estaría controlado ni respondería ante el centro de Moscú, pero proporcionaría información. Alemania invadió Polonia y Francia en 1939 y, durante los años siguientes, el centro de Moscú hizo arreglos similares con varias personas de los grupos de resistencia berlineses poco relacionados, incluido Arroz Schulze-Boysen. En 1941, la información de la resistencia alemana se había vuelto irrefutable, la invasión de Rusia era inminente. Pero el líder soviético Joseph Stalin no lo creería. Esto se debía a dos motivos. En primer lugar, al comienzo de la guerra, Hitler y Stalin habían firmado un pacto de no agresión. Hitler enviaba tanques a Stalin a cambio de gasolina, y para Stalin, la idea de que Alemania estaba conspirando simultáneamente para invadir Rusia parecía absurda. El segundo tema fue la Gran Purga. Entre 1936 y 1938, Stalin había ordenado la ejecución de unas 1000 personas al día. Se trataba de personas de las que sospechaba que eran amenazas, entre ellas se encontraban algunos de los funcionarios de inteligencia más importantes del centro de Moscú. Por extraño que parezca, Stalin estaba intensamente paranoico con las personas más cercanas a él, mientras confiaba peligrosamente en su relación con Hitler. El hecho de que el centro de Moscú estuviera dirigido por mentes menos experimentadas en un momento tan crucial también tendría un efecto fatídico en la resistencia alemana. Los soviéticos habían equipado a los grupos de resistencia alemanes con radios portátiles de transistores. El 26 de agosto de 1941, el joven nuevo director de la inteligencia soviética, Pavel Fitin, envió un mensaje cifrado en el que le decía a uno de sus agentes que visitara 3 direcciones en Berlín, y se asegurara de que las radios estaban operativas. Fue uno de los errores de inteligencia más atroces de la Segunda Guerra Mundial, ya que Fitin enumeró las direcciones y los nombres completos de Arroz Schulze-Boysen, Adam Kukov y Arvid Arnak. Los nazis interceptaron inmediatamente el mensaje. Aunque estaba encriptado, los descifradores de códigos estaban trabajando y el tiempo corría. ¿Sin escapatoria? A medida que la guerra se intensificaba, la campaña de folletos continuó, con volantes antinazis en los que se instaba a los trabajadores de las fábricas de armas a sabotear las municiones y las bombas. Algunos grupos de resistencia también se volvieron más agresivos y atacaron las vías férreas con explosivos. Y ya en 1938, miembros de alto rango del ejército alemán y austríaco tramaron formas de matar a Hitler. Sus esfuerzos se conocieron como la conspiración de Oster, que lleva el nombre del general Hans Oster, uno de los autores intelectuales del grupo. Sus esfuerzos culminaron en la Operación Valquiria, un intento de asesinar a Hitler colocando una bomba que, al final, solo detonó parcialmente y dejó a Hitler con heridas leves. Se llevaron a cabo tantas ejecuciones en la Alemania nazi que se reintrodujeron las decapitaciones. En 1935, en una prisión de Berlín, hubo más de 80 decapitaciones. Estas se realizaban con un hacha, hasta que se introdujo una guillotina de acero para que el proceso fuera más limpio y eficiente. La ejecución era la amenaza que se cernía sobre la resistencia berlinesa, y se hizo muy real cuando, el 14 de julio de 1942, unos decodificadores nazis descifraron el mensaje. Los nombres y direcciones de 3 líderes clave de la resistencia quedaron al descubierto. No está claro si Mildred y Arvid sabían que la Gestapo se estaba acercando a ellos, pero planearon su fuga precisamente en ese momento.
En el verano de 1942, los Arnak huyeron de Alemania hacia Lituania, donde planeaban tomar un barco con destino a Suecia. Sin embargo, antes de que lograran poner un pie en el barco, fueron capturados en una casa junto al mar Báltico y arrastrados de vuelta a Berlín. En la sede de la Gestapo, Mildred y Arvid se separaron. A Mildred la metieron en una celda, y se encontró rodeada de otros miembros de la resistencia, entre ellos Aaron Schulze-Boysen y su esposa, Libertas. El jefe del grupo Tag-Kreis, Adam Kukov, también estaba allí, al igual que miembros del Rittmeister-Kreis, y dos de los reclutas de Mildred procedentes de las reuniones del BAG. Todos los círculos de la resistencia de Berlín estaban juntos. Durante los días siguientes, la Gestapo los torturó para obtener declaraciones en las que se implicaban mutuamente en traición y nombraban a otros conspiradores. Algunas quebraron, otras, como Mildred, nunca admitieron nada. Una persona no tenía que ser torturada en absoluto. Libertas, la esposa de Schulze-Boysen, reveló un nombre tras otro. La participación de Libertas y Arro sorprendió a Hermann Göring, uno de los ministros de más alto rango del partido nazi. Libertas era una aristócrata, su abuelo era un príncipe y tenía un castillo familiar en Liebenberg. Göring había asistido a su boda con Arro Schulze-Boysen. Había confiado todos sus planes y planos militares a Schulze-Boysen. Fue nada menos que una humillación. Una carta de Arvid. Tras detener a 76 personas que serían juzgadas, la Gestapo las tildó de Orquesta Roja, a pesar de que los diversos grupos de resistencia de Berlín nunca estuvieron tan organizados. El 15 de diciembre de 1942, Mildred y Arvid Arnak iniciaron un juicio que duró 4 días. Era la primera vez que se veían en meses. Y cuando el juicio terminó, se convirtió en el último. Si bien no se les permitió hablar entre ellos, Arvid pudo hacer que le pasaran una carta a Mildred. Contenía sus últimas palabras. El juicio fue sobre todo una formalidad. Hitler tenía la última palabra en lo que respecta a la sentencia. Por extraño que parezca, creía que las mujeres deberían ser decapitadas en lugar de ahorcadas, por lo que muchas mujeres de la resistencia murieron de esta manera. Casi todos los que fueron arrestados en relación con los grupos de resistencia de Berlín fueron condenados a muerte. El 22 de diciembre de 1942, Arvid, Arro Schulze-Boysen y otras 8 personas fueron ejecutados en la horca. En cuanto a Mildred, al principio se le impuso una sentencia de 6 meses de prisión. Pero Hitler consideró que esto era inaceptable y exigió otro juicio. Uno de los reclutas del BAG de Mildred declaró que lo había obligado a convertirse en espía, y Mildred fue condenada a muerte por decapitación. El 16 de febrero de 1943, Mildred esperaba la guillotina. Entregó la carta de Arvid a su compañera de celda, Gertrud Klapput, para que la guardara. El capellán de la prisión de Plötzensee había introducido de contrabando un libro para Mildred para que pudiera pasar sus últimos momentos haciendo lo que más le gustaba, leer. Al margen del libro, tradujo un poema de Johann Wolfgang von Goethe. En todos los problemas frecuentes de nuestros días, un Dios lo compensó, más sus elogios, mirando al cielo, y al cielo como deber, en el sol, en la virtud y en la belleza. Tras la ejecución de Mildred, Gertrud fue llevada a Ravensbrück, el campo de concentración para mujeres. Era un lugar donde se realizaban brutales trabajos de esclavos y horribles experimentos médicos. Como Gertrud sabía escribir taquigrafía y mecanografía, le dieron trabajo como secretaria de un oficial de las SS en el campo. Gertrud estuvo allí el 30 de abril de 1945, el día en que Hitler se suicidó, y el Ejército Rojo descubrió el campo de Ravensbrück. La dejaron deambular por las calles bombardeadas de Berlín en busca de un lugar donde dormir. Solo tenía 2 cosas, la ropa que llevaba puesta y la carta que Arvid le había escrito a Mildred. Para 1952, Gertrud se había casado con un periodista y era madre de 3 hijos. Ahora tenía fuerzas para escribirle a Clara Arnak, la madre de Arvid. Explicó cómo conoció a Mildred en la cárcel, y adjuntó la carta que le habían entregado. La carta tiene 5 párrafos.
Arvid relata los muchos momentos maravillosos de nuestro matrimonio. Estos son los momentos que apreció en sus últimos meses. Termina con las palabras: estás en mi corazón. Lo serás para siempre. Mi mayor deseo es que seas feliz cuando piensas en mí. Lo soy cuando pienso en ti.